Hace ya varios cenáculos y comenzamos esta catequesis teológica y lo comenzábamos por el inicio del Génesis, la creación. Decíamos Dios creador, Dios por amor crea al hombre y a la mujer y Dios le entrega, le regala, nos regala a todos toda la creación. ¿Para qué? Pues para que seamos felices, disfrutemos y guardemos el orden. Bueno, pero he aquí que el hombre y la mujer, primeras criaturas humanas, no supieron guardar el orden. Y este es el pecado original del cual vamos a hablar hoy. Cuando el hombre comete el pecado, busca en su alrededor a los culpables. Siempre hay una excusa. Es que fornica, es que el ambiente, es que resulta que la televisión, yo qué sé. Siempre buscamos excusas, buscamos el culpable para quitarnos de encima ese remordimiento. Cuando le molesta, vemos en el Génesis su desnudez y el sufrimiento, cuando no puede encontrar el alimento para sí mismo en las criaturas de este mundo, entonces busca a los culpables. La culpa de que haya hambre en el mundo, la culpa de que haya guerras. Siempre hay alguien al cual le ponemos el San Benito. Los políticos, nosotros, los economistas, en fin, siempre hay alguien. El cura del pueblo, siempre hay alguien que nos sirve de excusa. Bien, Dios, sin embargo, busca a Adán y Eva y los llama. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. ¿Dónde estás? Hasta ahora siempre le encontraban y ellos mismos estaban dispuestos a encontrarse con el amor que es Dios, pero ahora se esconden. Es curioso, lo vemos en el Génesis, cómo ya desde el principio, una vez que han pecado, se esconden, no quieren ver a Dios cara a cara, le dan miedo. ¿Por qué? Pues ya lo veremos. Le dan miedo a Dios, o Dios le da miedo. Por primera vez en la Biblia aparece la palabra miedo. Y nos preguntamos, ¿uno puede tener miedo de Dios? ¿Del Padre lleno de amor puede tener miedo? Pues sí es, puede. Y puede si se distorsiona en nuestros corazones su imagen. Cuando se distorsiona la imagen de Dios en nuestro corazón, nos entra miedo. Y muchísimas épocas de nuestra vida y de la historia de la Iglesia y del pueblo de Dios hemos tenido miedo a Dios. Y parece que hablar de la misericordia divina para muchos es como abrir las puertas o ensanchar las mangas o lo que queramos llamar. Bueno, es que todo vale. No es que todo vale. Es que Dios tiene misericordia de ti. Dios valora la virtud y el pecado. Dios tiene misericordia de ti. Pero la palabra miedo sigue todavía en muchos ambientes cristianos. Hay miedo a Dios, miedo a lo que va a pasar. Dice el Papa, el Francisco, a algunos parece que su espiritualidad es el miedo. Están pensando en un fin del mundo que todavía no va a llegar. Dice el Papa, que todavía no llega, no os preocupéis, que va para rato, no tengáis miedo. Y aunque llegara mañana, Dios no viene con el pan en la mano. Bien, la palabra miedo aparece cuando la imagen de Dios se distorsiona en nosotros. Y lo convertimos en guardián de la ley, lo convertimos en policía, lo convertimos en verdugo, todo lo contrario de lo que es Dios.
Todas estas falsas imágenes de Dios son un fruto de la mentira del diablo, sembradas en nuestros corazones. Por un lado nos ofrece la bondad del pecado, del mal, de lo que quiera, de lo que sea. Y una vez que has mordido la manzana, que has cometido el pecado, entonces también te siembra el miedo a Dios. Es decir, en los dos momentos hay una huida de Dios, de la voluntad de Dios, que quiere que hagas el bien, y huida de Dios porque temes que te pegue, que te castigue. Y Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Quién te mintió tanto? ¿Quién de una manera tan perversa te catequizaba? Son preguntas que Dios nos sigue haciendo hoy. ¿Quién te mintió tanto? ¿Quién de una manera perversa te ha catequizado en el miedo a Dios? Y entonces Adán busca un culpable, como hemos dicho al principio. No fui yo quien tomó del fruto, esta mujer es la culpable, por su culpa caigo yo en el pecado, en la desgracia. Y después pregunta el Señor a Eva, ¿cómo hiciste semejante cosa? Y ella tampoco asume su responsabilidad. Dice, la serpiente me sedujo y comí. Y tira la culpa a la serpiente. Es decir, que vamos quitándonos responsabilidades de encima. ¿Para qué? Pues para engañarnos a nosotros mismos. A Dios no nos podemos engañar. Nos engañamos a nosotros, buscando siempre un consuelo, una excusa, un modo de poner un bozal a la voz de la conciencia. Y damos vueltas y vueltas para justificarnos. Y Dios sigue ahí. ¿Y por qué lo hiciste? En toda historia en la cual hablamos hay dos pecados, o diciendo más precisamente, con más precisión, dos negaciones de la misericordia divina. A la primera la encontramos en el hecho de arrancar el fruto, y a la segunda en el hecho de esconderse de Dios. Por un lado, desconfiar de la misericordia divina diciendo, no será tan malo el fruto, no será para tanto, ¿por qué no puedo comer ese fruto? Y de confiar del amor que Dios te ha manifestado diciendo, no comas de esto que te va a hacer daño. Y por otro lado, al haber comido, desconfiar de la misericordia del Señor. Podríamos preguntarnos, ¿qué hubiera sucedido después del pecado? Después de tomar el fruto, si Adán y Eva no se escondiesen de Dios, ¿qué hubiera sucedido si después de ofender a Dios, de desobedecer su voluntad, ellos no se hubieran escondido? ¿Qué hubiera sucedido? Bien, cuando escuchamos la parábola de San Lucas del hijo pródigo, comprendemos perfectamente lo que hubiera sucedido. El hijo menor se marchó lejos, se escondió del padre, no quería volver hasta que se dio cuenta de lo que necesitaba su padre, de que no podía seguir viviendo así. Y se fue en busca de su padre. Es decir, salió de su escondite para ir al encuentro de Dios. Se dejó mirar por su padre. Y su padre lo miró con misericordia. Y ya sabemos la historia de la palabra, no voy a contarlo de ahora. Lo miró con misericordia, lo perdonó, le devolvió lo que había perdido, etc. Este hijo mío estaba muerto y ya resucitado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Pues esta es la respuesta. Lo que hubiera ocurrido si Adán y Eva, en lugar de esconderse, hubieran ido al encuentro de Dios pidiendo perdón. El mismo Padre misericordioso, quien espera a sus hijos, a los hijos pródigos, es el mismo Dios de Jesucristo, quien con su sangre redimió a la humanidad.
Dios sale al encuentro del hombre, no por cualquier persona, ni por Juan Bautista, ni por ningún santo, sino por el mismo Hijo. Su mismo Hijo sale al encuentro de Dios con los hombres. Si Adán y Eva dijesen después del pecado: Padre, hemos pecado contra ti, hemos creído a la serpiente, perdónanos este pecado, ¿qué hubiera hecho Dios? Bueno, pues ya lo podemos imaginar. El Dios lo que hubiera hecho es darle un abrazo y decir: bueno, pues os perdono, os comprendo, habéis tenido una dificultad, habéis tenido un fallo, no pasa nada. Habéis reconocido humildemente vuestro pecado. Seguramente estrecharía Dios el corazón de Adán y Eva. Les hubiera dado un abrazo, pues como padre que era. Pero cuando se esconden, cuando van huyendo, no dejan a Dios que les abrace. Hay que defender, digamos, la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Habéis comentado, Francisco ha comentado ese párrafo del diario de Santa Faustina, donde las monjas y monjes de clausura defienden con su clausura el espacio de Dios. Esa es la razón de ser. No es que estén encerrados para que no se vayan corriendo, no, se necesitan voluntarias, han estado voluntarias, han dejado el mundo, han dejado a la familia, y quieren seguir defendiendo ese terreno de Dios, el terreno de Dios, del encuentro de Dios con ellas. Y no es que se aíslen del mundo, sino que están intentando que no les falte tiempo ni espacio para seguir pidiendo por el mundo. Y eso es, intentar que no les invada el mundo. Recuerdo un convento de clausura de Murcia. Preguntábamos a una superiora si tenían televisión. Y digo: mira, han querido regalarnos un televisor, pero no cabe por el torno. Así que, como no cabe por el torno, pues no lo hemos aceptado. No tienen tiempo de estar viendo la televisión. Bueno, pues eso no quiere decir que no tengan un aparato para ver al Papa y ver lo que sea. Pero no es normal. No les queda tiempo para distraerse tanto. Sabemos, sin embargo, que ellos, al esconderse, confirman en esta postura que no hay que tener miedo a Dios. Nos confirman que ellos tienen miedo a Dios, pero nosotros sacamos la lección: no hay que tener miedo a Dios, que no hay que evitar a Dios. Hay que dejar que Dios se acerque a nosotros. No se me olvidáis, yo estaré siempre con vosotros. Yo estaré siempre con vosotros. No os preocupéis, dijo Jesús. Si uno hace algo malo, pues no debe esconderlo. Debe ser humilde, ir al Señor y decirle: Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor nos ha dejado, con su divina misericordia, los medios necesarios para remediar nuestro mal, limpiando el alma, como es el sacramento de la penitencia. Y pedimos perdón. Y cuando vas a comenzar la Santa Misa, decimos: Señor, ten piedad, o yo confieso, y pedimos perdón. Por eso este segundo hecho de Adán y Eva, que se esconden, es más nefasto que el primer pecado. Este fue el pecado que más le dolió a Dios. Más que comieran del fruto prohibido, que desobedecieran, es que desconfiaran de Él. Que desconfiaran de su misericordia, que se escondieran, que disimularan. Por eso al Señor le duelen nuestros pecados, pero lo que más le duele es que queramos, excusarnos, no confiar en Él. Es el pecado de la desconfianza. Por eso en la Divina Misericordia, en el diario, etc., se habla mucho de la confianza en Dios. Confiar en Dios, confiar en la misericordia divina. Porque desconfiar de Dios es como decirle a Dios: que no me fío de ti, no me fío de ti. Eso es de confianza, no me fío de ti. Y eso al Señor le duele cuando alguien te dice a ti, te puede decir: oye, es que no me fío de
pues hay que confiar en Dios. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo, del cual nos habla el Señor, que nos ha perdonado y aquí y allí, es el pecado contra la confianza divina, contra la acción de Dios en nosotros, y le confiamos. Somos desconfiados. Hay personas que son tan desconfiadas de la misericordia divina que no se convencen que cuando le ha sido perdonado el pecado, está perdonado. Y entonces vienen los escrúpulos y no sé cuánto, y no sé qué. Y esto me lo confesé ya, pero es que no estoy tranquilo, te lo he confesado. Has sido absuelto, absuelta. Olvídate. Si no es estar dando vueltas y vueltas a lo mismo. Y claro, eso es cosa del demonio, porque nos quita la paz. Nos quita la paz. Eso quiere que vivamos en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Olvídate. Como se olvidó, como el Señor, bueno, se olvida también de tu pecado, como se olvida del fallo de Pedro, y etcétera, etcétera. Porque lloró su pecado y ya está. Bien, por tanto, no escondernos. Esta postura está presente en nuestra vida. Cuando cometemos un pecado, en lugar de ir enseguida al Padre de la misericordia, a confesarnos, a rezar y pedir perdón, no esconderlo de Dios, o aún peor, de considerarlo culpable, pues tenemos que hacer todo lo contrario, pedir perdón, confiar en Dios. Guardamos en nosotros mismos un gran pesar, un enfermizo sentimiento de culpa que nos quita la paz, de incapacidad de ser perdonados, incapacidad de perdonar. Es que creemos que Dios es como nosotros. A nosotros nos cuesta perdonar. Cuando alguien te ofende, cuando alguien no te trata como tú crees que debe tratarte, etc., nos cuesta perdonar. Hay siempre un rencor ahí metido que nos distancia de los demás. Pero Dios no es así. Dios es amor, Dios es perfecto. Él no puede tener rencor contra ti. Todo lo contrario, digamos que al Señor le duele el que pensemos eso. Le duele tu falta de confianza. No creemos en el amor que perdona. No creemos en la misericordia que no conoce límites. Por eso tantas veces volvemos a recordar lo que ya fue perdonado, no le demos vueltas. Déjalo en manos de Dios. Confía en la absolución. A veces las personas mayores, como he dicho antes, vuelven a recordar sus pecados de siempre. Y entonces es todo un sufrir lo que ya fue perdonado. Porque en el fondo del corazón escuchan muchas veces la voz del diablo, el cual le habló a Adán y Eva y le metió miedo de Dios. Dios no te ama. ¿Cómo Él puede perdonar tus pecados? No le importa para nada. Mejor no tener ninguna relación con Dios. Escóndete. No vayas. ¿Para qué vas a ir a misa? ¿Para qué vas a confesar? Si de todas maneras no le importa nada a Dios, que te hace sufrir. Solamente tú eres la peor. Ocúpate de tu vida. Bien, todo eso es lo que el demonio nos infunde en nuestra mente, en nuestro corazón, para apartarnos de Dios. No te escondas, ¿dónde estás? Dios te dice, ¿dónde estás? Bien, pues la palabra que meditamos hoy es un maravilloso don de Dios. Es una maravillosa medicina que procede del mismo Padre de la Misericordia. Dios se acerca a nosotros en esta palabra que estamos comentando del Génesis y nos recuerda lo importante que son sus atributos. Y leemos,
Yo soy rico en misericordia, pero necesito de los apóstoles de esta misericordia, dice el Señor en Santa Faustina, para que anuncien al mundo esta buena nueva, porque el mundo la necesita. El mundo necesita saber que Dios es misericordioso y necesita salir de esa tristeza o de esa desesperanza o desesperación en que está metido. Es todo un círculo vicioso. Hay desesperación, busco entonces remedios falsos, busco consuelos, ¿no? En fin, y se va metiendo en un círculo cada vez más profundo, hasta que nos podemos deprimir, nos podemos hundir, y la gente se desespera, porque se ha metido en un círculo cerrado, donde no encuentra salida. Y la salida está por trascender. La salida está hacia arriba. Dios es misericordioso. Dios te tiende la mano y te coge. En el día de hoy, cuando está de moda la venganza y la norma de devolver mal por mal, es tan necesario recordar continuamente el perdón que se encuentra en Dios. Es necesario recordar la salvación que trajo Jesucristo, que ya fue anunciada en el paraíso, cuando habló de la descendencia de la mujer, aplastará tu cabeza. Uno del linaje de la mujer va a destrozar la cabeza de la serpiente. Fijaos, es importante vuestro papel de mujeres. Cuando dicen algunos que la Iglesia no tiene en cuenta a las mujeres, pues si dijo el Señor ya desde el principio, uno del linaje de la mujer va a destrozar la cabeza de la serpiente. La mujer es Santa María. Bien, ¿de qué manera Jesús lo hizo? Bien, pues hay en el prefacio de la misa sobre Santa Cruz, dice lo siguiente. En el árbol, en el paraíso, mintió a Adán y Eva, y en el árbol de la cruz esta mentira fue aniquilada. Jesús crucificado es la prueba más grande que Dios nos ama, que Dios es el amor, porque le dio al hombre lo más precioso que tenía, a su Hijo unigénito. Y citamos un Salmo 34. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Primero el diablo tentó a nuestros padres. Prueben, coman del fruto prohibido. Segundo, lo tentó, hemos dicho antes, de considerarse perseguido por Dios, esconderse. Dios no te ama, Dios te va a castigar. En la Eucaristía comemos al mismo Jesús. No comemos el fruto prohibido, al mismo Jesús. A este que vemos en la cruz herido, destrozado, coronado y cargado con nuestros pecados. Es el mismo fruto cuya contemplación y gustación nos trae la sanación de las heridas que inflige el pecado. El mensaje de la Divina Misericordia es tan simple y tan cercano a nuestro corazón que nos deja en paz. Por eso los cenáculos de la Divina Misericordia, que parecen que se repiten, que es lo mismo, no es lo mismo, que no es lo mismo una misa que otra, es cada uno es una misa. Cada cenáculo es un encuentro nuevo con Dios misericordioso. Y entonces eso es lo importante. Y lo rezamos, pedimos, damos gracias, pedimos la salvación, pero cada día es nuevo. El Señor sale al encuentro, diríamos, nuevamente cuando nos acercamos a Él, cuando venimos a estar con Él. En realidad no deseamos, no extrañamos nada tanto como esta verdad que nos acercó Santa Faustina, para que no creamos al diablo. Ella fue muy tentada por el diablo, por todos los santos, para que no nos alimentemos con su veneno, sino que confiemos en la divina misericordia y nos entreguemos a la misericordia.
que confiemos en Jesucristo, que confiemos en Dios. Y esta invocación que decimos muchas veces, Jesús, en ti confío, puede ser un remedio, un antídoto eficaz contra la mentira del demonio. Jesús, en ti confío. El Papa, en esta exhortación tan magnífica, la alegría del Evangelio, dice lo siguiente, dice muchísimas cosas, os leo. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de la apariencia, hay que vivir la religiosidad de corazón. Que a veces nos podemos refugiar en una religiosidad desencarnada, que es lo que llama el Papa mundanidad espiritual. Os leo. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que creáis vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios? Es un modo sutil, es un modo sutil de buscar, dice San Pablo, sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Toma muchas formas, dice el Papa, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se enquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos y por fuera de todo parece correcto. Pero si invadiera la Iglesia, sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundanidad simplemente moral. Es la mundanidad espiritual, que es cuando, revestido de una espiritualidad aparente, que solamente busca estar tranquilos, nos desconectamos del amor. Dios no quiere una relación aparente, una relación superficial. Hay que profundizar. Como decía el Papa Juan Pablo II, no abarques demasiado, profundiza en el camino que Dios te va marcando, profundiza e identifícate con la voluntad de Dios que te va cada día marcando el camino. Bueno, pues ya el próximo cenáculo seguiremos con este tema de la misericordia de Dios, en fin, que es tan estupendo, tan magnífico y que tanto nos llena.